Buenos días a todos. Hablo hoy en nombre del rector, que no nos puede acompañar en este momento, pero se incorporará a la mayor brevedad posible. Continuamos hoy con estas jornadas extraordinarias porque nos permiten repasar la propia historia de la UIMP y del país en diálogo permanente, la UIMP presente en el país y a la inversa, a través de las figuras capitales de sus expresidentes. Ayer disfrutamos de un diálogo en orden cronológico con el presidente González, sucesivamente con el presidente Aznar, y hoy disfrutaremos de un diálogo con el presidente Zapatero, al que acompañará, interpelará, intimará Rebecca Greenspan, que nos hace el honor también de estar hoy aquí y que además nos va a sumar esa perspectiva iberoamericana que está en nuestro propio ADN. Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Rebecca ha sido hasta hace poco, no llega a un año, secretaria general de la SEGIP y ahora mismo es secretaria general de la Conferencia de Naciones Unidas para el Comercio y Desarrollo, con grandes retos, de manera que tenerla aquí es un privilegio añadido y esperamos que el diálogo sea tan constructivo y tan elocuente como los que ayer disfrutamos, y estoy segura que hoy terminaremos. Ya nada más de mi parte. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos. Muchísimas gracias a la UIM por esta invitación. Un honor estar con el presidente Zapatero en esta jornada de hoy, donde la idea, querido presidente, es dentro de este marco de la invitación España en el mundo y ante el futuro. ¿Por qué no comenzamos, presidente, contándonos un poco usted cómo ve esa presencia de España en el mundo a la luz del proceso democrático español, ¿no? Que además para Latinoamérica, como todos saben, fue una inspiración para muchos de nosotros. Precisamente la vuelta a la democracia de España inspiró a América Latina por muchísimo tiempo y además en nuestras relaciones tan cercanas y tan estrechas con España. ¿Por qué no nos hace usted ese recorrido de cómo ha sido la política exterior de España en este proceso democrático del país? Muy bien, muchísimas gracias, Rebeca, por supuesto. Deseo agradecer a la Universidad Internacional Menéndez y Pelayo esta invitación, felicitarle por sus 90 jóvenes años. En definitiva, para una institución universitaria, 90 años no es casi nada, porque no olvidemos que las universidades son las instituciones con más historia que podemos reconocer en nuestras sociedades, en nuestra cultura. Y lo son, tienen siglos, porque no están atrapadas por la inmediatez, porque están destinadas a la investigación, que siempre es un trabajo a largo plazo, con perspectiva. A ver si somos capaces de que ese método nos acompañe en este diálogo afortunado para mí, porque, claro, tener de interlocutora a Rebecca Greenspan es emocionante. Yo debo decir que en mi ya larga trayectoria en la vida política y pública, pues Rebecca Greenspan ocupa un lugar de honor. Es quizá la personalidad pública que durante más tiempo en los últimos años y además con altas responsabilidades he visto que tiene dos cualidades espectaculares. Uno, concita un consenso envidiable. He visto tener el consenso de toda Latinoamérica. Es casi un milagro. Es portentoso. Y dos, tiene una clarividencia de ideas en torno al futuro. Por ello, hoy tenemos la fortuna y tiene una responsabilidad en estos momentos en Naciones Unidas, en una agencia tan trascendente que aborda el comercio y la situación de los países en desarrollo, que seguramente nos aportará. La España democrática en el mundo. La España democrática tiene la mitad de edad que la Universidad Internacional Menéndez y Pelayo. Es apenas una gota en la historia, una gota en el océano de la historia.
pero sin duda alguna es el periodo mejor de nuestra historia, el periodo mejor de nuestra historia, desde luego, moderna y contemporánea. La velocidad de los hechos, de los acontecimientos nos sobrepasa, pero recordemos que a la salida de la dictadura, España no estaba en ninguna organización internacional mínimamente relevante. No estaba, por supuesto, en la Unión Europea, en las comunidades europeas. Nuestra moneda, la peseta, era una moneda que no se podía emitir en el mundo. Nadie era capaz de aceptar una deuda en pesetas. Es decir, nuestra presencia era irrelevante, nuestro abandono de Latinoamérica lacerante y nuestra dificultad de entendimiento con el norte de África, con los acontecimientos vividos en la última etapa del régimen anterior, en el Sáhara, pues lamentable. Es decir, en apenas algo más de 4 décadas, España ha sido capaz de reconocerse a sí mismo como una de las naciones más importantes de la historia moderna en el mundo. Incluso a veces pienso que no somos conscientes como españoles de la importancia de lo que representa España y lo español en el mundo. Es decir, ha habido, yo creo que algún hecho virtuoso en esa reconfiguración, y diré muy brevemente lo que considero las asignaturas pendientes. El hecho más virtuoso es que hay, en torno a la política exterior de España, es verdad que bien concebida en la Constitución, en algunos de sus preceptos, por ejemplo, recuerdo siempre a menudo al papel que a la corona le atribuye de manera especial la Constitución en su relación con Latinoamérica. Pero hay un consenso que me parece fundamental, es el consenso europeo. Es uno de los grandes consensos de la sociedad española. Hay un consenso político, un consenso económico, un consenso social en torno a nuestra autodeterminación como sociedad europea. Una autodeterminación que fue incorporarnos con todo el empeño, con toda la convicción, sin fisuras. No las ha habido en ningún momento del proceso europeo. Es uno de los grandes valores que a veces no somos conscientes. Y yo insisto, en muchas ocasiones cuando nuestro país ha tenido problemas en este periodo económicos, sociales, políticos, es decir, mi gran tranquilidad de fondo es nuestra pertenencia al proyecto europeo. A un proyecto europeo que afortunadamente estaba en un momento difícil antes de la pandemia y que con la pandemia ha recuperado unidad, ha recuperado confianza, ha recuperado capacidad de iniciativa, como todos somos conscientes. En fin, ahí están los fondos europeos, la vacunación, que me ha llenado de orgullo, europea, con absoluta equidad. Yo decía, ¿por qué esto que Europa ha logrado no puede lograrlo el mundo? Vacunar igual a los ciudadanos de Hungría que a los ciudadanos de España, vacunar igual por edades perfectamente establecidas, objetivamente. Es decir, cuánto estamos lejos de que eso algún día lo podamos ver en el mundo. Por tanto, gran consenso europeo, gran consenso en materia de defensa y seguridad, ahora que ha vuelto a tener un debate importante, aunque en este momento hay un debate abierto, que será bueno que lo tenga la sociedad española. Diré que hemos tenido hacia Latinoamérica, que es, después de Europa, el gran destino de nuestra política exterior. Es un destino imprescindible. Es más, creo que hacia Latinoamérica necesitamos todavía un debate de nuestra política hacia Latinoamérica, o mejor, con Latinoamérica. Un debate que incida en el respeto y la humildad como país hacia Latinoamérica. Siempre cito a María Zambrano cuando dijo que España se descubre desde América Latina. España se descubre desde América Latina. Es decir, debemos ser conscientes que lo que representa lo español
y nuestro país, en gran medida, va a ser el destino de Latinoamérica. Lo que sea Latinoamérica en el mundo, y luego hablaremos un poco de eso, será España en gran medida. Creo que es una mirada distinta a la que tenemos que adoptar. Y creo que ese continente joven, dinámico, impulsivo en muchas ocasiones, está vinculado a nuestro destino. Seremos en gran medida lo que sea Latinoamérica. Incluso España en este periodo, y con esto ya termino la reflexión, ha sido capaz, con un servicio exterior y con una política exterior muy limitada en cuanto a recursos comparativos con otras potencias europeas, ha abierto una relación interesante con África, todavía incipiente en comparación con otros países. Tiene, claro está, y lo hemos visto y lo sabemos, tiene que reafirmar un consenso de su política, hacia el Magreb, La inestabilidad en el Magreb es la inestabilidad para España, es evidente, no hace falta explicarlo. Y por último, tenemos un gran destino, un gran horizonte, que es Asia y los países emergentes, donde prácticamente éramos inexistentes. Es decir, y no podemos olvidar que el futuro económico está en Asia, ya es el presente, pero ahora que estamos en una universidad aportaré un dato simplemente para la reflexión. De aquí a 8 años, 2030, el 74% de los universitarios del mundo estarán en Asia-Pacífico. Y Estados Unidos y Europa tendremos aproximadamente el 11, el 12% de todos los estudiantes universitarios. Y termino. Además, España pasó de ser un país receptor de cooperación a ser, en algún momento, una potencia media en cooperación al desarrollo. Tuve la fortuna de disponer unos años de presupuestos para esta tarea. Y además con una cooperación al desarrollo innovadora, porque incorporó como un núcleo central en esa cooperación, lo sabe bien Rebeca, la igualdad de género, los derechos humanos y una perspectiva, ahora que ha renovado este ministerio, en defensa de las minorías y de los derechos de las minorías en todo el mundo. Siempre he dicho que mi generación representa un salto histórico de la siguiente envergadura. Además, coincide que soy de esa generación, justo esa generación. Una generación que cuando es adolescente, cuando éramos adolescentes, jóvenes, queríamos importar derechos. Mirábamos a Francia, a Inglaterra, a Europa, para ver si importábamos derechos. Y en solo una generación, como país, hemos sido capaces de exportar derechos de ciudadanía, derechos humanos, derechos sociales. Esto resume perfectamente, porque al final, en mi opinión, en la historia de un país cuenta más sus aportaciones a los derechos humanos, a la convivencia, a la paz, a los grandes ideales transformadores en beneficio de la dignidad de los seres humanos, que las conquistas militares o las adhesiones a conquistas militares. Y por tanto, pienso que estos 40 años de reposicionamiento de España en el mundo y de su política exterior merecen, creo, honestamente, una valoración muy positiva, en donde ha jugado un papel importante un consenso básico que existe. Por supuesto que hay áreas que han tenido disensos en su momento, más atlantistas, menos atlantistas, podremos entrar a eso, pero Europa es el gran proyecto. Siempre lo soñaron los demócratas e ilustrados españoles. Europa, Europa, Europa. Y sí, tenían razón. Europa, Europa, Europa.
Muchas gracias, presidente. Muy impresionante. En primer lugar, gracias por sus palabras. Usted siempre tan generoso conmigo. Realmente siempre ha sido un placer escucharlo y aprender de usted. Nos ha hecho usted este recorrido, ¿no? Decía Lula en una presentación que tuvo precisamente en Madrid que Europa seguía siendo el faro de la democracia y el faro de los derechos humanos en el mundo, ¿no? Y en ese faro, efectivamente, España se ha convertido en una Dalit de esos valores, ¿no? Y esos son también los valores que nos unen a América Latina, ¿no? Esos son también los valores que conforman Iberoamérica, ¿no? Como una entidad cultural, como un proyecto realmente de aspiración de la sociedad, ¿no? Que es lo que nos une realmente en ese reconocimiento mutuo que tenemos. Y me gustó mucho que dijera que la relación con América Latina tiene que partir del respeto y de la humildad, ¿no? Tiene que ser una relación mucho más simétrica, mucho más horizontal, ¿no? Precisamente para que pueda seguirse construyendo ese espacio cultural, ese espacio lingüístico, ese espacio de amistad histórica, ¿no? Que debe unir a los países de Iberoamérica. Y cualquier otra percepción o propuesta vertical fracasará y más bien nos fragmentará, ¿no? Es precisamente en ese respeto, en esa humildad, en esa capacidad de relacionarnos simétricamente y horizontalmente que el proyecto de Iberoamérica tiene sentido y tiene futuro. Es interesante, presidente, que en la reunión que hubo ahora en Los Ángeles de las Américas, participaron 10 presidentes latinoamericanos que también participan en la Secretaría General Iberoamericana, ¿no? Que también participan en el foro de presidentes iberoamericanos. En la última, en el último summit de Iberoamérica, nosotros tuvimos 13 presidentes y ninguna silla vacía. Ninguna silla vacía. En esta reunión en Los Ángeles hubo 10 presidentes y 3 sillas vacías de los presidentes de los países que conforman también Iberoamérica. De alguna manera muestra una fortaleza de ese espacio iberoamericano al que usted se refería, de esa Latinoamérica en la que España se reconoce, pero también, y lo digo como latinoamericana, que vivía aquí en este país tantos años, donde yo me reconozco casi en cada rincón de la España que recorro, ¿no? Como una parte de mi propia identidad. Y ahí es donde viene también este tema de los valores y de la diversidad, presidente, en aquello que algunos llaman, y Amartya Sen llama las identidades incluyentes, ¿no? El poder tener identidades múltiples, ¿no? Porque todos somos complejos, ¿no? Todos somos muchas cosas a la vez. Y por lo tanto, ser iberoamericano podemos ser iberoamericanos, podemos ser españoles, podemos ser latinoamericanos, podemos ser centroamericanos, no al mismo tiempo, que es exactamente en ese reconocimiento mutuo del que usted hablaba. Y déjeme decir una cosa con respecto a la cooperación al desarrollo, porque el presidente Zapatero ha sido en esto modesto, ¿no? En realidad, la contribución de España en su gobierno a la cooperación al desarrollo, a los objetivos de desarrollo del milenio en aquel momento, fue fundamental, ¿no? El fondo de los objetivos de desarrollo del milenio, todavía hoy en día, presidente, que fue una contribución en su gobierno, y este es un momento también para recordar a un querido amigo que perdimos, a Juan Pablo de la Iglesia, ¿no? Que fue un pilar de esa contribución, fue fundamental para avanzar los objetivos de desarrollo del milenio en aquel momento. Y fue el presidente Zapatero en esa evolución de España como receptor, que pasó de ser receptor a ser
donante, y un donante con una característica, y aquí, presidente, de nuevo, no solo en tema de los derechos humanos, no solo en el tema del derecho a las minorías, que fue tan importante en ese fondo, sino porque España, precisamente por su relación con América Latina, tenía la capacidad de ver la cooperación también como un proceso mucho más simétrico y mucho más horizontal, un proceso de aprendizaje mutuo. Y lo que hizo ese fondo, liderado por España, fue precisamente avanzar en una cooperación diferente, en una cooperación menos vertical, en una cooperación mucho más horizontal, una cooperación que dependía mucho más del intercambio, que es la cooperación iberoamericana, que fue el germen realmente de una concepción distinta de cooperación, donde decíamos, ¿no?, que no hay país tan pobre que no tenga nada que enseñar, ni país tan rico que no tenga nada que aprender, ¿no? Y de ese principio de cooperación ahí, en su gobierno, donde estaba Juan Pablo de la Iglesia, donde estaba Leire Pajín con el liderazgo del presidente, y no hay que ser modesto sobre eso porque fue una contribución al mundo de la cooperación internacional y al mundo de la cooperación al desarrollo. Y tal vez mi último punto, presidente, de lo que usted ha dicho, para volver a hacerle una pregunta, es que habló usted de los derechos en ese recorrido histórico, de ese salto histórico de su generación, y esto nos devuelve al soft power, a la importancia del soft power en las relaciones internacionales, en la política internacional. Y eso me lleva entonces a la siguiente pregunta, ¿no? En esta nueva geopolítica en la que estamos viviendo, ¿no?, un mundo multipolar que no sabemos si va a ser un mundo más multilateral o no. Esa pregunta todavía está abierta, ¿no? Si vamos a un mundo multipolar más fragmentado o vamos a un mundo multipolar más multilateral. En este contexto, ¿no?, de haber pasado una pandemia que, tiene usted razón, fortaleció a Europa, pero no al resto del mundo. No al resto del mundo, porque la simetría en la capacidad de asumir esa pandemia fue brutal, ¿no? Las desigualdades, estamos en una crisis distribucional, ¿no?, en el mundo, ¿no? Y los países en desarrollo apenas se estaban recuperando en un mundo de recuperación divergente, porque los países desarrollados estaban creciendo y recuperándose mucho más rápidamente, por primera vez en las últimas décadas, ¿no?, que los países en desarrollo. Y viene la guerra en Ucrania, ¿no? Y entonces, en esta nueva geopolítica mundial, ¿cómo ve usted el futuro? Para irnos también a una de las preguntas que nos ha puesto la universidad. ¿Cómo vemos el futuro de España y del mundo en esta nueva geopolítica? Gracias, Rebeca. Me gustaría hacer un matiz sobre Latinoamérica. Sobre Latinoamérica, hacer un matiz que me parece importante para luego contestar más a la pregunta más general. Es decir, insisto, seremos como país, y en gran medida el devenir de Europa, el futuro de Europa, estará en nuestro comportamiento, dependerá de nuestro comportamiento en función de cómo evolucione Latinoamérica. Esta es una idea muy importante que tenemos que tener presente. Y nuestro acercamiento a Latinoamérica, que se ha debilitado en algunos ángulos, en algunos extremos últimamente, empresarial, también algo político, es una tarea prioritaria para España, absolutamente. España debe aprender de Latinoamérica. España debe mirar a Latinoamérica para escuchar, para aprender. Siempre me ha producido una especie de desasosiego cuando se intenta dar lecciones desde España después de nuestro siglo XX, buena parte de nuestro siglo XX, y lo que sucedió en este país.
después de una horrible guerra civil y una dictadura. Sí, yo creo que tenemos que tener un poco más de humildad. Siempre es buena la humildad, para todo y para todos los países. Cuando un país, quizá ahora tenemos el ejemplo de Estados Unidos, se acaba incorporando, derivando hacia una excesiva prepotencia o una excesiva soberbia, está abriendo la puerta a su decadencia. Esta es mi opinión. Yo creo que esto es muy importante, aprender de Latinoamérica, aprender con Latinoamérica, escuchar con Latinoamérica. Son naciones jóvenes y añadiré, y ahora entro a la general, en este contexto geopolítico en el que estamos, en el que en efecto es muy probable que en los próximos meses y años se defina cómo va a ser el siglo XXI, si el siglo XXI se va a parecer al siglo XX, donde sabemos que hubo unos primeros 50 años de división profunda ideológica y 2 guerras mundiales, o vamos a demostrar que la política se parece a la ciencia. Lo mejor que hemos vivido en estos últimos años, dentro de la gravísima crisis de la pandemia, es comprobar cómo la ciencia fue capaz de, en un año, poner en pie una vacuna que hasta hace poco hubiera costado 8 o 10 años. Y la respuesta es: ¿por qué fue la ciencia tan poderosa? ¿Por qué tenemos que abrazar la ciencia, el conocimiento? Porque esa ciencia es global. Porque los científicos colaboran en el mundo, los laboratorios, los centros de investigación. Por eso tenemos a la ciencia en ese liderazgo. Y me preocupa extraordinariamente que la salida de esta pandemia, además ahora con la guerra, no fuera la lección de la cooperación y de la ciencia. Son las 2 grandes lecciones de la pandemia, la ciencia y la cooperación. La ciencia estuvo a la altura, la cooperación solo en el ámbito europeo, pero es muy lamentable saber que este año se van a producir 22.000 millones de dosis de vacunas y hay 2.000 millones de personas que no tienen ni la primera vacuna. No nos podemos sentir en absoluto orgullosos como nosotros mismos, como especie, a estas alturas. Entonces me pregunto, si la política, el devenir de la historia se va a parecer a la ciencia, que ya se ha demostrado que la cooperación es la clave, y la equidad, como hemos vacunado a los europeos, cooperación y equidad. Mientras el siglo XXI no abra la puerta a la cooperación, al multilateralismo más fuerte, al espíritu de la Carta de las Naciones Unidas, que son las Naciones Unidas, y no distingue regímenes políticos, para bien o para mal. Naciones Unidas, cooperación. Y ese espíritu, sea el que se imponga, pues estaremos en una situación de altísimo riesgo. Altísimo riesgo. ¿Por qué tengo esa confianza en Latinoamérica? ¿Por qué espero tanto de Latinoamérica? Y espero que España apoye a Latinoamérica. Porque si uno analiza la geopolítica actual, vemos que hay una conformación de bloques, de 2 bloques, vamos a hablar claros. El bloque que podríamos resumir occidental, Estados Unidos y Europa, con la bandera de la democracia. Y el otro bloque, que es un bloque aún no conformado en toda su alianza profunda, pero que podríamos denominar, lo que les une es que son naciones o países emergentes con creciente potencia, después de haber pasado por años oscuros de la historia. Y es verdad que no son regímenes demoliberales, pero eso se está conformando con una particularidad. El Occidente, económicamente poderoso, está en un declive económico, demográfico,
y, por tanto, antes o después político. Y, sin embargo, el mundo emergente está en un desarrollo, en un crecimiento. Siempre digo que el dato, el hecho político más relevante que explica buena parte de lo que vivimos es el siguiente. En 1960, no hace tanto en la historia, el 74% del PIB mundial, pertenecía a Estados Unidos y a Europa, con apenas el 10-11% de la población del mundo. En 2020, 50 años después, no es tanto, se ha equilibrado absolutamente. Estados Unidos y Europa tienen el 43% del PIB mundial y los países emergentes el 43% del PIB mundial. China, que era no llegaba al 5%, está en el 20%. Y otros emergentes, como India, como Brasil, han llegado al 12%. Con lo cual, de un predominio económico absoluto de lo que llamamos Occidente, a la salida de la Segunda Guerra Mundial, con un liderazgo exorbitante de Estados Unidos, hemos pasado a un reequilibrio mucho más lógico. Es decir, no es posible, es una anomalía histórica lo que vivimos que explica, claro, ahora cuando, en fin, siempre esa tendencia a la añoranza, ¿no? Las épocas del gran crecimiento económico en Europa, el estado del desarrollo y el bienestar, pero es que 2/3 partes del mundo estaban en la miseria más absoluta y nosotros atesorábamos todo. Los recursos naturales, tecnología, etc. Y ahora, ¿por qué tenemos la crisis que tenemos en las llamadas democracias? Porque la promesa económica es muy incierta. Y siempre que la economía apunta a la incertidumbre, a la inseguridad, pues surgen las debilidades institucionales, los partidos radicales, populistas. Es decir, que nuestros problemas como democracias, más que como democracias, es un problema del reequilibrio geopolítico entre Occidente y el resto en el mundo. Y el problema es profundo y es serio. En una palabra, tenemos que preguntarnos a nosotros mismos, ¿podremos seguir manteniendo nuestro nivel de vida con la demografía que tenemos, el gasto social que tenemos? Porque nuestra productividad, que es la clave al final, pues es que no tiene fuerza suficiente para... O tendremos que compartir, o tendremos que reequilibrar, o tendremos que no poner barreras a los que crecen y sacan cientos de millones de la pobreza. ¿O no queríamos que hubiera menos pobres en el mundo? Porque esto es un equilibrio. Para que haya menos hambre y menos pobreza, a lo mejor otros tienen que asumir un modo de vida más contenido. Este es el gran debate, ¿eh? Este es el gran debate. El equilibrio y la equidad entre naciones, proceso en el que estamos imparable, en el momento en que esas naciones han accedido a la educación, a la tecnología, compiten y se convierten en poderosas. Vamos a dirimir este siglo XXI en función también de los valores del conflicto, de la competencia, de que hay naciones poderosas que hacen sombra a las que eran poderosas, o vamos a dirimir el conflicto a través de la cooperación y de los valores de la solución pacífica de los conflictos, del multilateralismo. Mi opción es clara. ¿Y saben por dónde empieza? Empieza por la idea de defender la paz. Me preocupa extraordinariamente, Rebeca, que estemos hablando de una sociedad global, de una globalización, de una ciencia global, de una economía global, de un cambio climático que es global, de una pandemia que es global, y hemos dejado, parece que en un cajón olvidado, la paz global, la paz como gran tarea.
ninguno de los grandes problemas sociales, económicos y políticos, medioambientales que tenemos, no tendrá un cauce inteligente, eficaz, sostenible, si no hay una visión pacífica en favor del multilateralismo y de la solución pacífica de los conflictos. Si esto deriva y consolidamos la visión conflictual de bloques, incluso hay quien habla de una biglobalización, Occidente y el resto, dos globalizaciones conviviendo, eso acabará en la confrontación. No tengo ninguna duda, en una confrontación grave, gravísima. ¿Y por qué tengo la esperanza en Latinoamérica? Termino. Porque si uno analiza el mapa geopolítico, bueno, Europa está donde está, tiene una autonomía limitada. Digo que tiene una autonomía limitada porque tiene el factor condicionante en este momento histórico de Rusia. Es un factor muy condicionante porque los países de Europa del Este tienen en su memoria el recuerdo tan duro, tan durísimo del imperialismo, de la dominación, son muy resistentes. Yo creo que Europa, esta realidad histórica, limita su capacidad de tener y su vinculación a Estados Unidos occidental, limita a ser una fuerza que lidere un proceso de nuevo multilateralismo, un proceso de refundación de la Carta de San Francisco, un proceso de conformación de una gobernanza global eficaz, multilateral. ¿Quién lo puede hacer? Alguna región que no está, por razones históricas y geográficas, no está ni en lo que se conforma como el bloque occidental, ni en lo que se conforma como el bloque que lidera, aún sin conformar, pero que lidera China, evidentemente. China ha cambiado China y China ha cambiado el mundo en apenas 30 años. Desde aquí podremos asumirlo o no. Nos podrá gustar o no. Pero si no tenemos ese análisis objetivo, no comprenderemos nada de lo que está pasando en el mundo. Entonces, Latinoamérica puede hacer ese mensaje. ¿Por qué? Porque, paradójicamente, tiene una capacidad de entendimiento con Occidente y con Oriente. Paradójicamente no está, digamos, definida en uno de los bloques. Paradójicamente vive ahora un proceso que yo denominaría de renacimiento. Hay una especie de renacimiento en Latinoamérica de autoestima, en favor de la autoestima, de la integración latinoamericana. Algunos podrían decir es como una segunda fase de la independencia. Bueno, yo deseo que en los días de mi vida que tengo por delante vea por fin una Latinoamérica que diga, ya está, ¿no? Ya hemos culminado nuestro proceso de emancipación. Claro, hablaba de la cumbre de América, la cumbre fallida de Estados Unidos. El problema es que esa gran nación que es Estados Unidos, esa democracia herida que en estos momentos tiene Estados Unidos, como es bastante notable, no sabe aproximarse a Latinoamérica. No, fíjese, ya no es una cuestión de imperialismo, no imperialismo, es imposible que entiendan el proceso en Latinoamérica, como es bastante evidente. Entonces, Latinoamérica tiene la capacidad. Para mí, el hecho político más relevante de este 2022 es las elecciones en Brasil en octubre. No solo para Latinoamérica, sino para el orden internacional, el orden político internacional. ¿Por qué? Porque si Brasil consuma lo que ha sido Colombia, Chile, ¿no? Gobiernos con una visión activa, innovadora, creativa, multilateralista, defensora del cambio climático, de la lucha contra el cambio climático, de la equidad. Si culmina Lula, que quizá es la única personalidad internacional que pueda haber en el escenario inmediato capaz de convocar a los emergentes y a Occidente, capaz de convocarles a un diálogo. Eso es muy probable que lo veamos, con el respaldo de toda Latinoamérica. Latinoamérica puede jugar el papel históricamente más relevante.
que seguramente hoy no imagina y que debemos de contribuir a que se produzca. Porque África tiene una debilidad muy grande para poder hacer eso. Ojalá pudiera también estar sumándose en esa idea, pero 13 conflictos civiles, guerras, vamos a decirlo así, procesos electorales, en fin, una dificultad, aunque es necesario impulsar la Unión Africana. Y, por tanto, bueno, demos la oportunidad a los continentes más jóvenes, a los continentes que han tenido más dificultades en la historia para su consolidación institucional, de que nos marquen el futuro. Si esto sería un acto de inteligencia, la inteligencia histórica de las potencias ya, en fin, un poco gastadas, que han demostrado sus pros y sus contras, sus aciertos. Demos la oportunidad a que ese liderazgo internacional emerja de Latinoamérica. Y desde luego, en fin, Rebeca es un buen ejemplo de esas posibilidades no exploradas, no reconocidas, que Latinoamérica tiene para marcar un rumbo en el orden internacional. Yo sé que esta idea puede resultar extraña, les puede resultar extraña, incluso bastante poco convencional, pero estemos atentos, porque tengo la confianza de que haya mucha gente, muchos hombres y mujeres de bien en el mundo trabajando por una idea. No, nunca más una nueva guerra fría y menos una guerra real que nos derive hacia un siglo XXI que se parezca a la primera mitad del siglo XX o peor. Por ello, en fin, creo que esta idea donde más apoyo puede tener es en Latinoamérica. Quien más puede movilizar es Latinoamérica. Y si culmina la victoria de Lula, Rebeca, ese será nuestro, por lo menos, yo estoy en este empeño con otra mucha gente, hombres y mujeres, insisto que no, o sea, mi generación es la generación de la democracia española, del oxígeno para España. No podemos dejar un legado, al mundo donde estemos en la angustia de si mañana o pasado va a estallar una guerra mundial. ¿O es que hemos sido tan poco capaces de aprender como la ciencia y de dar esos avances que la ciencia tiene? ¿Y saben cuál es el método de la ciencia? El método es el diálogo. Se dialoga. La ciencia es diálogo, es conocimiento. Entonces, ese es el trance en el que estamos, Rebeca, y me gustaría conocer de tu parte, porque creo que es muy importante que nos ilumines por la responsabilidad que tienes, cómo estás viendo los efectos inmediatos en los derechos básicos, a la alimentación, en la pobreza, en la miseria, de la guerra que ya venía muy afectado, esa economía global, por la pandemia. Gracias, presidente. Gracias, presidente, por esa intervención. Latinoamérica es bioceánica. Y nosotros muchas veces decíamos, no queremos un nuevo tratado de Tordesillas, ¿no? Que nos divida entre un lado, entre el Atlántico y el Pacífico, ¿no? Latinoamérica se une, se integra en los dos océanos, ¿no? Y por eso es tan importante no pensar solo en el Atlántico Norte, sino también en el Atlántico Sur. Y el Atlántico Sur es América Latina y es África. Decías, presidente, que el 74% de los universitarios van a estar en Asia-Pacífico. El 60% de los jóvenes del mundo estarán en África. Alrededor de 2/3 partes de los jóvenes del mundo estarán en África, ¿no? Y obviamente esa misma demografía tendrá efectos muy importantes para eso que estabas diciendo.
Y ahorita contesto a tu pregunta, pero déjeme decirles dos cosas que a mí siempre me gustan mucho, me entusiasman del presidente Zapatero, además de su visión y de su propuesta, que es que uno no puede tratar de cambiar el mundo si no cree que el cambio es posible, ¿no? Y yo creo que esa es una cosa que el presidente Zapatero encarna, ¿cierto? Porque esa capacidad de poder ver a largo plazo, de poder ver que el mundo ha cambiado y en mucho ha cambiado para bien. España es un ejemplo, ¿no? En términos de la democracia, de los derechos humanos, del progreso de tanta gente, ¿no? Tenemos que creer que el cambio es posible. Yo creo que las mujeres podemos decir eso también, ¿no? Nos falta un camino enorme en la equidad de género, pero no hay ninguna duda que yo he tenido más grados de libertad que mi madre, ¿no? Que yo he podido decidir sobre mí, sobre mi cuerpo, sobre mi destino, sobre mis opciones, mucho más que lo que fue mi madre, yo y mis hermanas, ¿no? Entonces, el cambio es posible porque nosotros hemos hecho esa propuesta por la equidad, ¿cierto? Cuando todos nos decían, querido presidente, que perseguir o combatir la desigualdad no era posible, que era posible combatir la pobreza, pero no la desigualdad, nos decían, porque la desigualdad era estructurada a los sistemas, ¿no? Y nosotros demostramos que no era cierto, ¿no? Que podíamos avanzar hacia la equidad, que podíamos avanzar hacia un mundo más equitativo, ¿no? Eso hoy en día está de nuevo en peligro. Y yo creo que eso nos lleva al momento actual, ¿cierto? Porque yo dije al principio, yo estoy convencida de que estamos en una crisis de distribución. Nuevamente también entre el mundo desarrollado y el mundo en desarrollo. Cuando yo me reúno con por ejemplo, con los ministros de Hacienda de África, con quienes estuve hace poco en Dakar, están desesperados. Y ellos dicen, esta cascada de crisis sobre crisis no la podemos manejar. Y no depende de un país, depende, como bien lo decía el presidente Zapatero, de una situación global. Estas son crisis globales. Entonces, a la crisis del cambio climático, donde estamos en la peor sequía en el Cuerno de África, se une la crisis de la pandemia, que nos dejó a todos debilitados en términos de los instrumentos que tenemos para ahora enfrentar la crisis de la guerra de Ucrania, encima del cambio climático, encima de la pandemia. Y me preguntaba más, ¿cómo veo esta situación? Pues mal. Nosotros, comentaba ayer en la noche, en la cena, que nosotros hemos hecho este estudio de cuántos países creemos se van a ver severamente afectados por la crisis que estamos viviendo. ¿Y qué es la crisis que estamos viviendo? Es una crisis de los precios de los alimentos, es una crisis de los precios de la energía y es una crisis de las condiciones de financiamiento para poder enfrentar esos dos impactos que tiene la pandemia y la guerra en Ucrania. Entonces, hicimos esta proyección junto con el secretario general de Naciones Unidas, que puso junto esto que se llama el Grupo de Atención de la Crisis Global, ¿no? Y hay 94 países en el mundo, querido presidente, 94, que tienen una exposición severa a algunas de estas tres dimensiones, algunas de estas tres variables. Exposición severa, ¿qué significa? Significa que vamos a ver hambre y hambruna en nuestro siglo XXI. 350 millones de personas podrían verse en una situación de hambre o de hambruna si no hacemos algo para parar esta crisis. Significa que las familias hoy en día comienzan a tener que tomar estas decisiones tan duras, que es en la crisis esta de costo de vida, porque esta es una crisis de costo de vida en el mundo, van a tener que decidir si comer 3 veces al día o 2 para poder pagar la luz y la energía, o si van a mandar a su hijo a la escuela, que es lo que pasa en nuestros países en desarrollo, ¿no? Que sacrificamos una generación
por una crisis de 2 años, donde el corto plazo determina el largo plazo desde el principio, ¿cierto? Y eso ya está pasando en África y ya está pasando en algunos países de América Latina. Y vamos a tener una crisis de estabilidad social, presidente, y política, porque en el 2008-2009, recuerdan ustedes, antes de lo que se llamó la primavera árabe, también tuvimos una crisis de precios de los alimentos, 2008-2009. Hoy en día los precios de los alimentos, el indicador que hace la organización, la FAO en el mundo, la Organización de Alimentos del Mundo, está en el punto más alto desde que tenemos conciencia de ese indicador. Desde que lo conformamos, estamos en el punto más alto que en el 2008-2009. Y en aquel momento 40 países en el mundo entraron en procesos de desestabilización social y política. Hoy en día estamos peor que en aquel momento y con menos instrumentos, precisamente por la pandemia, precisamente por el impacto del cambio climático, de lo que teníamos en ese momento. Y aquí voy, presidente, a lo que decías. ¿Puede cada país salir adelante solo de estos impactos en cascada, de estos impactos globales? Pues yo les digo que no. O hay un esfuerzo sistémico, global, para enfrentar esto, o vamos a ir por el camino más difícil y más tremendo. Porque, como decimos muchas veces los economistas, presidente, de toda crisis económica se sale. El problema es con cuál costo humano. ¿Con cuál costo humano? El costo humano que podemos ver de esta crisis es inconmensurable, inconmensurable. Y entonces ahora voy, presidente, a lo que usted decía. Podemos dividir el mundo entre Occidente y el resto. ¿Es esa una propuesta estable, válida, para construir un futuro conjunto y pacífico? No, no lo es. No lo es. No podemos dividir a Occidente del resto del mundo. No es viable. No es bueno, ni para Occidente ni para el mundo. Yo que vengo de un país que, como ustedes saben, tiene como columna vertebral la democracia, ¿cierto? No quisiera ver a un mundo dividido, enclaustrado entre los que son democráticos y los que no lo son. Y no tenemos ejército, sí. Eso me costó mucho entender cuando estaba en Iberoamérica y también acá. Confundía entre el coronel y el general y el teniente y le dije mal a muchos de los militares que obviamente se resintieron conmigo porque siempre los bajaba de grado en algunas de las acepciones. Bueno, entonces yo que soy profundamente democrática, les digo que no hay manera de ganar un nuevo contrato social en el mundo, porque este es un problema de que se quebró el contrato social dentro de los países, pero también entre los países. Y el contrato social que teníamos, y por eso lo de la cooperación, el contrato social que teníamos era un contrato social de la integralidad de los derechos humanos, ¿no? Eso fue lo que nos apoyó durante este tiempo. Esa era la propuesta. La propuesta era que íbamos a luchar por los derechos democráticos, por los derechos civiles, pero que al mismo tiempo íbamos a luchar por los derechos económicos, sociales y culturales, que los derechos humanos eran integrales, que no podemos privilegiar un lado sin poder responder al otro, ¿cierto? Y ese contrato social se ha roto porque de repente hablamos solo de los derechos civiles y no hablamos de los derechos económicos y sociales. Y no podemos ganar esta batalla, la batalla de los valores, de la propuesta. No podemos ganarla si no los ponemos juntos de nuevo. Porque hay desesperación. Porque hay una sensación de que el futuro no va a ser mejor, porque a nosotros, a nuestra generación, y yo lo digo también por mi país, ¿no? Cuando yo nací, Costa Rica era uno de los países más pobres del mundo, ¿no?
todavía cuando yo era niña, yo iba con la señora que trabajaba en mi casa, me iba de vacaciones con su familia y no había luz eléctrica en el área rural de mi país. Yo vi un país electrificando el 95% del país. Vi un proceso donde el 95% de la gente tiene salud y seguridad social. Vi un país que pasó de una educación propuesta a una educación real. Yo vi ese proceso en mi país, como usted, presidente, vio el proceso en España de lo que ha significado estos años de democracia. Podemos construir eso para el futuro, para las nuevas generaciones. Podemos, como sociedad global, podemos efectivamente asumir los retos de los bienes públicos globales con responsabilidad y con multilateralismo. No como una propuesta de imposición, sino como una propuesta de construcción dentro del ámbito multilateral. Y esa es una pregunta abierta, como bien lo decías. Yo creo que todavía no tenemos todas las respuestas para eso. Algunos hablan ya del multilateralismo competitivo, ¿no? Que significa que no tenés un solo sistema, ¿no? ¿Cierto? O sea, de una geopolítica que se olvida del soft power y que es solo sobre el hard power, ¿no? Que es lo militar, la dominación militar o económica, ¿no? ¿Podemos construir un mundo mejor sobre esas bases? Yo lo dudo mucho, ¿no? Yo decía, presidente, nada más para terminar, que nosotros, dentro del multilateralismo, ¿no? Que tenemos que, por supuesto, reestructurar, que tenemos que cambiar, porque ya no estamos en las condiciones del siglo pasado. Pero hay que construirlo evitando pensar que el multilateralismo son clubes. El multilateralismo no es un club, ¿no? Tiene que ser universal para poder funcionar, ¿cierto? No podemos reunirnos solo entre los que pensamos igual. No podemos reunirnos solo entre los que tenemos los mismos valores. Tenemos que reunirnos con los distintos, porque ese es el diálogo. Esa es la posibilidad de influir en una dirección distinta, ¿no? Ese multilateralismo competitivo donde la geopolítica lo domina todo, ¿cierto? La tecnología, la educación, la migración, las relaciones internacionales. Es muy problemático porque, por lo menos viniendo de Naciones Unidas, presidente, yo recuerdo cuánto luchamos porque hubieran ámbitos que tuvieran independencia relativa de la geopolítica, ¿no? El ámbito humanitario. ¿Queremos que el ámbito humanitario, o sea, que nuestra capacidad de salvar vidas dependa de la geopolítica o de nuestros valores de compromiso con la vida humana? ¿O queremos que el ámbito de la geopolítica determine totalmente el desarrollo? No, nosotros luchamos porque esos ámbitos de acción colectiva tuvieran una independencia relativa de una sin ser naif, ¿verdad? Sin ser ingenuos, pero una independencia relativa de el juego geopolítico. Y hoy en día eso está en peligro. Nada parece tener grados de libertad con respecto a una geopolítica que solo está centrada en el hard power, ¿no? Y yo creo que ahí tenemos una tarea y gracias, presidente, por ver a Latinoamérica, por ver al sur, ¿cierto?, como una parte importante de una construcción distinta en el ámbito internacional. Mi última pregunta, ¿tenemos tiempo todavía? ¿Cómo estamos? Sí, tenemos tiempo. Entonces, mi última pregunta a usted, querido presidente, es
¿Cuáles son los problemas más graves? ¿O cómo es que Europa y Estados Unidos, ¿no? Porque tiene razón, Europa se ha galvanizado, ¿no? Eso es una cosa buena, ¿no? Pero alguien me dijo una vez que los defectos no eran distintos de las cualidades, sino las cualidades usadas en exceso. Queremos una Europa galvanizada, pero no viendo hacia adentro, ¿no? ¿Cómo podemos reconstruir, presidente, esos puentes? Sí, me parece que esa es una grandísima pregunta, porque en efecto Europa atravesó, y ahora tengo una cierta preocupación sobre el momento que tenemos y el futuro inmediato, Europa atravesó un periodo de debilidad, el Brexit, dudas sobre la fortaleza del proyecto europeo tras la crisis financiera, pero en la pandemia hubo un claro resurgir europeo, del espíritu europeo, con la adopción del Plan Next Generation, con la primera vez que en la historia europea se adopta una deuda común que le ha dado fortaleza, solvencia, y no digamos a países como España. O sea, así de claro. Y eso, debemos de decirlo, ha dependido en gran medida de Alemania. Tenemos que ser conscientes de ello. Lo peor en la vida política es no ser objetivos y conscientes de la realidad. Ha dependido de Alemania, de la Alemania de la segunda Merkel, como yo digo, ¿no? Hay una primera Merkel, que es una Merkel que duda, una Merkel que no hace una apuesta definitiva por Europa en la crisis financiera de 2008 y 2009, y una segunda Merkel, la nueva Merkel, que hace una apuesta europeísta, comprometida, decidida por Europa en la crisis de la pandemia. Hay una evolución bien interesante. Pero eso se basaba en una Alemania potente económicamente, potente, con 30 años de superávit comercial, con un marco imaginario, es el euro de verdad, potente, con una industria superpotente, que tenía dos pilares que ahora están en cuestión. Primero, su relación energética con Rusia, y dos, su relación comercial con China. Y que ahora, por las circunstancias geopolíticas, están en cuestión. Y, por tanto, esa preocupación en torno a Alemania. Diré que en la salida de la pandemia y con la agresión de Rusia a Ucrania, Europa creo que no ha tenido, ojalá lo recupere, había salido extenuada, digamos, del esfuerzo ante la pandemia, del esfuerzo de unidad y de refundación de los pilares europeos, no ha tenido el espacio, la energía, la capacidad para hacer esa visión global geopolítica. Y la agresión de Putin, pues claro, es decir, no la ha tenido, e insisto, en este momento condiciona muchísimo el frente a la Unión Europea como para poder dar ese salto cualitativo de iniciativa política que hiciera una convocatoria al mundo, es decir, oiga, tenemos que refundar el multilateralismo, tenemos que refundar o al menos volver a firmar la Carta de San Francisco. Es decir, sigue siendo válido ese documento constitutivo, es lo que más se asemeja a una cierta constitución para el orden internacional, ¿o no? Es decir, esto es lo que está en juego. Se ha visto, nunca se ha debilitado tanto el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas como con la guerra de Rusia, y nunca hemos visto una paradoja tan grande a la hora de responder a una situación tan contradictoria, a la hora de responder a la agresión que vulnera toda la legalidad internacional de Rusia hacia Ucrania. Porque es verdad que el número de países que condenaron la agresión fue muy importante, pero es verdad que quienes no condenaron la agresión representan más millones de habitantes en el mundo, más miles de millones.
Y es verdad que ha habido sanciones fuertes, pero hay 150 países que no han sancionado a Rusia. Y como se hacía la reflexión, todos están impactados por las sanciones que se han puesto a Rusia por parte de Europa y Estados Unidos, más Japón y Corea. Todos los países del mundo. Pero no han participado en el debate del proceso de las sanciones. Y, sin embargo, sí tienen las consecuencias. En África, en Asia, en Latinoamérica. Es decir, bueno, claro, ¿esto qué sucede? Incluso ante una respuesta a una vulneración flagrante de la Carta de las Naciones Unidas, la respuesta no es multilateral o no es suficientemente multilateral. Sí. Y es para cualquiera de los grandes temas de nuestro tiempo. Lo explica, la crisis financiera del 2008-2009 no es más que la explosión de ese cambio geopolítico económico que yo he descrito aquí con cifras irrefutables de lo que era la economía occidental y lo que es hoy en apenas medio siglo, un cambio radical. ¿Y por qué se produce esa crisis? Una crisis de deuda, porque Occidente intenta mantener Europa, Estados Unidos, su nivel de vida con crecientes necesidades sociales y gasto social, endeudándose a través de múltiples formas. No, porque no es fácil, a través de un incremento de la productividad, de la potencia económica. Tenemos límites demográficos y otros límites, ¿no? Eso es lo que estamos viviendo desde 2008. En 2008, la reflexión en la que yo acabé después de sufrir la crisis que tuve que combatir, tan difícil, ¿no?, es que en el fondo lo que estaba sucediendo era eso. Luego nos podemos perder en debates más pequeños. Y eso, es decir, ahora la pregunta es, ante esta crisis, ¿no?, de la guerra, de materias primas, de precios de los alimentos y demás, ¿es posible una salida razonable, que no sea un coste en vidas humanas inasumible y en reequilibrio, si no hay colaboración entre emergentes y países ricos? No es posible. Una cooperación sincera. No creo en el multilateralismo competitivo, me parece que es una contradicción en los términos. Creo en el multilateralismo de la cooperación, en la que ganan países desarrollados y países en desarrollo. Es decir, quien más va a perder a medio plazo en una situación de confrontación global y de bloques va a ser Estados Unidos y Europa. Este es mi pronóstico. Y añado, si hacemos del hecho político, del régimen político democrático, como una condición en nuestra visión demoliberal, que yo abrazo, que yo defiendo con pasión, como es obvio, un elemento diferenciador y de contraataque a otros países, nuestras democracias seguirán en el proceso de debilitarse. Sin embargo, si optamos por la vía de la cooperación, recuperaremos mucha fortaleza democrática y la capacidad de extensión de más sistemas democráticos. A los cuales un mundo civilizado puede llegar a través del camino que llegamos en la transición democrática española, que fue a través del soft power, del diálogo. Por cierto, en mi ya dilatada experiencia política, todas las cosas mejores que he podido contribuir a lograr han sido con el diálogo, el reconocimiento al otro, la palabra, la idea, las ideas, la empatía. Bueno, este es el trance, en mi opinión. Este es el trance. Al final hay una cuestión. ¿Qué es lo que me preocupa?
aquí que estamos en el ambiente universitario, me preocupa que todos los avances en la historia han sido fruto de revoluciones o de movilizaciones sociales. Revoluciones, digo, intelectuales, revoluciones políticas o movilizaciones. Los derechos humanos, el fin de la guerra, la igualdad de género, los movimientos feministas, los movimientos LGTB, siempre son avances intelectuales, sociales, y luego eso tiene una traducción política, un compromiso político. Me preocupa que en este trance, por ejemplo, no haya ninguna movilización social compartida en el mundo en favor de un destino de paz, de un destino de no bloques, de un destino de no riesgo nuclear, que en mi opinión es tan elevado como el que tuvimos en los peores momentos de la Guerra Fría. Sin embargo, de momento hay una especie de silencio de las ONGs, de los movimientos sociales, de las universidades. Yo pensaba decir, bueno, hasta que la sociedad no decida comprometerse y decir, bueno, queremos aceptar este marco que se consolida ya, de bloques en conflicto político, económico, que siempre es la vía para que sea conflicto bélico. ¿Aceptamos este marco? ¿O reiniciamos un proceso de conciencia colectiva, de movilización en favor de grandes valores? Siempre me ha preocupado mucho aquellos momentos en los que la paz suena algo naif, o que el buenismo se interpreta como debilidad, o que la palabra y el diálogo son marginados porque responden a defender intereses no democráticos. Cuando ese momento llega, normalmente las consecuencias son muy malas para el país y para el mundo. Es decir, si mi generación y la generación anterior a la mía no hubiera aceptado negociar con los herederos de la dictadura, no estaríamos en este marco amable de palabra libre, reflexión sincera y cercanía de posiciones entre unos y otros, entre la maravillosa diversidad que conforma la especie humana. Esto me preocupa, rector, presidente de la Conferencia de Rectores, que, en fin, uno siempre piensa que un país y una región está como están sus universidades. Las universidades definen perfectamente el grado de desarrollo, de modernidad, de civilización y también de expresión de valores que han de venir. Y me preocupa que haya un silencio social tan intenso. Quizá es la fatiga de la pandemia que hemos sufrido todos, la fatiga ahora que produce la guerra, fatiga de todo tipo, física, psicológica, colectiva, social. Pero es de esos momentos en los que no hace falta ser un visionario para darse cuenta de lo que está el destino del siglo XXI en este momento. Y cuando hay un silencio social, uno no tiene buenas vibraciones de futuro. No tiene buenas vibraciones de futuro. De ahí mi esperanza en Latinoamérica en este momento. Porque sí hay allí, hay intensidad. Fíjense lo que ha supuesto la victoria en Colombia de Petro. Se reabren todas las carpetas de un país como otros de Latinoamérica, donde ha estado todos los graves problemas del siglo XX, la violencia, la guerra. Ha sido el país más violento desde la Segunda Guerra Mundial. Colombia, 500.000 muertos en una guerra, 10 millones de desplazados, las desigualdades, la lucha ideológica. Todavía hay un grupo guerrillero marxista. Es el último que existe en el mundo. Es decir,
todos los grandes tensiones han estado en algunos de los países de Latinoamérica, como Colombia, y sin embargo hay un nuevo tiempo clarísimo. Qué reto tan importante tiene el presidente Petro, ¿no? Si acaba con la violencia, si estabiliza las instituciones, si reconcilia el país, si afronta las desigualdades, si elimina el racismo. La imagen de ver a la vicepresidenta Francia, afrodescendiente, en Colombia, un país que los afrodescendientes no han pintado nada, cuyo origen es ser empleada de hogar, los nadie, es de los que habla Francia. Es decir, bueno, qué esperanza integradora. En definitiva, una traslación al conjunto del orden global. Bueno, por eso tengo una esperanza grande en estos momentos. Es mi esperanza en Latinoamérica, pero rector, presidente de la CRUE, ¿por qué? ¿Por qué ese silencio social ante este momento tan radicalmente trascendente? Bueno, yo siempre he apostado por el optimismo. Hay 3 palabras que deseo que queden grabadas hoy aquí, que nos consagremos a esas palabras, porque van a ser extraordinariamente relevantes. Latinoamérica, la paz y Rebeca Grispan. No, lo de Rebeca Grispan se acordarán en el futuro. Rebeca Grispan. Presidente, muchas gracias. Muchas gracias, presidente. ¿Tenemos tiempo para darle paso a algunas preguntas o no? No tenemos, ¿no? Entonces, presidente, muchas gracias. De verdad, la capacidad de poder tener liderazgos propositivos y no solo defensivos, ¿no? Como lo que usted ha hecho aquí hoy es tan importante. Ustedes saben que yo siempre pensé que las instituciones eran más importantes que los liderazgos cuando crecía, y me he ido convenciendo de la importancia de los liderazgos para cambiar el mundo, ¿no? Y para hacerlo mejor. Usted es un ejemplo, y hay ejemplos que están surgiendo en América Latina. Que ojalá que esa energía, que esa capacidad de construir un mundo mejor, un mundo más pacífico, de reivindicar nuestro futuro común, sea lo que veamos en los años por venir. Contamos, por supuesto, con las universidades, pero contamos con la voluntad de toda la gente de bien, ¿no? Que tiene que poder construir ese futuro mejor. Muchas gracias a todos. Gracias, presidente.